Buenas tardes, mi nombre es Pedro Gerardo Faraón Alvarado, estudiante del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y en esta semana ahí nuestro reto del tema fue la explotación infantil en México. Nuestra investigación se basó más que nada en identificar sus características, causas y posibles soluciones. Infancia esfumada es el título de nuestra investigación para el tema de explotación de menores en México, la cual tiene como finalidad el causar conciencia para así detonar cambios positivos en nuestra localidad y en un futuro próximo a mayores proporciones a nivel nacional. Según la UNICEF, organismo que nos ayudó mucho a entender las magnitudes de este problema, ya que nos arrojaba datos, números, ejemplos y demás, zonas, nos menciona que este problema es peor de lo que se piensa y que esto va totalmente en contra del desarrollo de cualquier cultura al impedir que estos infantes puedan progresar de manera que debería de ser. Y esta es la educación. Asistir a la escuela es primordial para que estos puedan aspirar a mejores condiciones de vida, mejores puestos y mucho más. En México, un gran problema es que los niños dejan la escuela por falta de recursos, lejanías de la escuela, necesidad de conseguir dinero sin pensar en las consecuencias a futuro. Ejemplos de esto es como cuando se enferma algún familiar y necesitan conseguir dinero para una medicina, comida, etcétera, etcétera. Aún así, se dice que aunque el país tuviera o no tuviera estas condiciones donde los alumnos abandonan las escuelas por problemas económicos, es decir, que el país no hubiera pobreza, no se podría dar abasto a tantos alumnos de lograr que estos asistan. Aunque en la investigación se conocieron datos del Banco Mundial, muchos, que también fue un organismo que nos apoyó mucho, donde se nota un gran avance desde los años 60 hasta hoy en día, aún sigue siendo un grave problema que solo podremos abarcar siendo conscientes y ayudando a que estos puedan tener las oportunidades que por sí mismos no van a tener. En general esto se logra haciendo conciencia, eso lo es todo. Cuando se creó la hipótesis de correlación entre la pobreza y la prevalecencia de este problema, podemos afirmar que es cierto, porque es un círculo vicioso y no causa y efecto. No es una razón de que por la pobreza no hay escuela, por la escuela no, es un ciclo vicioso, no pueden salir de ahí, y generación tras generación tras generación. Tan solo en México existen más de 3 millones de niños trabajando entre el rango de edades de 5 a 17 años, sin estudiar, siendo casi un 12.5% de la población infantil de estos rangos entre estas edades. A lo que comentábamos de la hipótesis, si no hay estabilidad económica, no hay escuela, y sin escuela no habrá estabilidad económica. Es el círculo en el que día con día tienen que vivir y no pueden salir de este, porque no están preparados, no van a tener mejores puestos, no, ese es el punto. Y el punto es hacer conciencia y ellos tienen que conocer este tipo de datos y de estadísticas que probablemente no sepan sobre estas. Ahora volviendo un poco a lo que eran los datos y la información que nos proveó la UNICEF, tenemos aquí que una tablita de relación entre pobreza y la asistencia a clases, donde vemos que el problema no está entre 5 a 12 años, es casi perfecta la asistencia, aunque se nota una diferencia entre la población indígena y los no indígenas. Los indígenas van un 93% y un 97.7% los que no son indígenas. De ahí se da un brinco muy grande cuando bajamos de 13 a 15 años. De 13 a 15 años, solo el 71.7% de los indígenas van a la escuela y los no indígenas 85.9%. De 16 a 17, el número cambia drásticamente y pasa de 71.7 a 41.1% para la población indígena y 60.7% para la población no indígena. Con esto con esto podemos darnos cuenta que el problema es conforme van avanzando las edades, no tanto del rango de los más pequeños, sino es un problema muy grave que hay en México, que la única forma de combatirla, y es el aprendizaje más grande que me ha dejado la semana ahí, es la conciencia. Concientizar a la gente y hacer notar que esto es un círculo vicioso, no es una causa y efecto, y eso es lo que nos enseñó lo que es la hipótesis, la correlación. Nuestra investigación deja en claro que esto es totalmente un círculo vicioso y que tenemos que romperlo por medio de la educación. Gracias.